Y bueno, pues con este concepto, chicos, el gerente, una vez que programa, tiene tres herramientas de control, ¿ya? Y esto sí es lo más preguntado, ¿ya, chicos? Pues una vez que hemos entendido lo que es proceso, una vez que hemos entendido el ciclo de mejora continua y el ISO, recién podemos hablar de cuáles son las herramientas que tenemos para controlar un proceso. Son tres: supervisar, monitorear y evaluar. Las tres son pregunta de examen. Supervisión ha venido 2 veces, monitoreo 1 vez, evaluación 3 veces. Y si contáramos los indicadores, evaluación es el que más viene. Entonces yo les pido por favor que estos 3 colores nunca se olviden, completito como está, ¿ya? ¿Qué es supervisar? Pregunta de examen. Es observar la calidad del proceso desde arriba. O sea, ¿quién supervisa? El gerente. ¿Está bien? Jamás vas a mandar a supervisar a un trabajador, pues. Tienes que mandar a un superior. Porque si te supervisa, imagínate que tu colega te va a supervisar con el costado, con el que pasas visita. Te va a decir, está bien todo, hermano, somos lo máximo. ¿Sí o no? Siempre supervisa el que está por encima, el que tiene como trabajo mejorar la calidad. Nunca olvides eso. Entonces la supervisión está a cargo del gerente, del director. Y ojo, observar la calidad, ¿te parece algo objetivo o subjetivo? Subjetivo, pues ponte que tu jefe es tranqui, pacharacazo, super relax, va a decir que tu chamba es lo máximo. Ponte que tu jefe sea un japonés, un hindú. Los hindús son peores. Tenemos amigos que tienen jefes hindús, no los dejan vivir. Para esta fiebre del mundial se agarraba, dice, una amiga que era abogada ya de un estado, y era hindú su jefe, un indio maldito, dueño todavía, era dueño gerente a la vez, o sea, dueño, accionista mayoritario y gerente. Entonces decía, yo no entiendo por qué les gusta tanto el fútbol a ustedes, pero el partido, todo el rollo, ¿no? Ya saben que, pum pum, les puso 3 pantallas, nadie sale, pero pueden ver todos los partidos que quieran, y les pusieron 3 pantallas, ni para el Perú, Nueva Zelanda, ni ida, ni vuelta, ni Colombia, ni nada, desde Perú, Bolivia, se cruzó y les puso teles en todas las oficinas, para que nadie se mueva, porque muchos que se enfermaban se dio cuenta. Entonces, el gerente, su modo de ver el proceso es subjetivo. Si fuera un peruano, él va y les pone a todos, ¿no es cierto? Cuando van al Perú y salen todos y cierra el negocio, ¿no? PPK cerraba el país al día siguiente, o sea, ¿todo de qué depende? De la cultura. Nunca olvides, el jefe da la cultura organizacional. Entonces, si hay algo que les aconsejo siempre, busquen quién va a ser su jefe, porque es el que determina el clima laboral, ¿ya? Entonces, el jefe observa la calidad, pregunta de examen, subjetivamente. Recuerden eso. Por lo tanto, nunca es punitivo. Recuerden eso. Siempre es capacitador. Nunca es punitivo, porque es subjetivo. Siempre es capacitador. Entonces, la supervisión nunca es punitiva, es capacitadora, es subjetiva y está a cargo del gerente. ¿Para ver qué? La calidad del proceso. ¿Está bien? En cambio, cambiamos de ecuación, el monitoreo. El monitoreo es diferente. Es un proceso técnico. Por lo tanto, tiene que ser un procedimiento cuantitativo. Pónganle acá, por favor, cuantitativo. Que se realiza sobre actividades de suma importancia, de corto plazo y de poca predictividad, que crean una necesidad de observación continua. Entonces, volviendo al ejemplo, en el aula virtual, que el video esté subido es un proceso crítico, crean, crítico. Peor ahora cuando está más cerca los exámenes de NAME, salud, es un caos, porque no han estudiado todo el año, quieren estudiar una semana antes. Entonces ahí saltan todos los indicadores. Entonces, si el video se sube o no, revienta 10 alarmas en todos los correos. Te llega video subido, falta subir, y boom, al doctor Ortiz, te falta. Tu bandeja es puro correo, te falta subir, tal, ¿no? Entonces, claro, como él está en su residencia y todo, se demora a veces, ¿no? Pero ese es un proceso crítico. Entonces, cuando les pregunten, cuando un proceso es crítico, ¿qué tienes que aplicar en control?
monitoreo. Monitoreo. Por ejemplo, en UCI, cuando decimos se monitorea al paciente, frecuencia cardíaca, respiratoria, presión, porque es algo crítico. Entonces, monitorear, pregunta de examen, es cuantitativo, es un proceso crítico, ¿correcto? Y el fin es medir si se está cumpliendo el objetivo. ¿Ya? Nunca te olvides. El monitoreo. Finalmente, en evaluación, paso final, con eso terminamos. La evaluación es el elemento final. Para ver qué, la consecución de objetivos, para ver si se logró o no se logró. Es el evento final, chicos, para ver si se logró o no se logró el objetivo. ¿Correcto? Entonces, esos tres, según la norma técnica inclusive del MINSA y según todos los libros de gestión, son las tres principales herramientas de control. Hay más, hay muchas más, pero son las principales. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar ahora de la más importante, que es supervisión. Luego vamos a ver de la evaluación con indicadores, que es la parte clave de la clase. Entonces, nunca olvides el control, esto todavía es control, ¿ya? Esto es control, ¿ya? No se confunda. El control parte desde el planeamiento. Eso también a veces se equivocan. Doctor, ¿pero no era planificación, organización, dirección y control? Sí. Pero el control se planifica junto con la primera fase. Por eso acá les traigo este dibujo, miren. El POI, ¿de dónde venía? Del PEI, del plan estratégico. Entonces, el POI tiene objetivos generales específicos que son del PEI. Y luego crea sus actividades y sus recursos. ¿Eso qué es? Organización. Entonces, esto de acá para abajo es organización, esto de acá para arriba es planificación. Pero mira, cada fase del POI tiene que tener su indicador en el plan de evaluación o plan de calidad o plan de control, ¿ya? Porque han venido las tres opciones en las claves. Hay plan de evaluación, plan de calidad o plan de control. Este plan, ojo, llevamos tres: PEI, POI y el plan de evaluación. Ya van tres planes. Este plan tiene un indicador para cada uno. Entonces, ¿cuál fue la pregunta de examen? El control. ¿Cuál es la herramienta principal para la medición? Los indicadores. ¿Qué me dice el indicador? ¿Cuán cerca estoy de la meta? De la meta. Entonces yo les dije, para cuando hagan su plan estratégico hasta el examen de residentado, sus metas deben ser mensuales y sus indicadores diarios, porque cada día cuenta, cada hora cuenta. Peor, de enero en adelante cada hora va a contar. Entonces, por eso les digo, pónganse indicadores de gestión. Los tipos de evaluación, acá están, esto no creo que les pregunten, en verdad esto es bien subjetivo, pero sí recuerden que hay un plan de evaluación con indicadores para cada fase del POI. Muy bien, entonces durante el proceso, ¿cuáles eran las herramientas? Monitoreo y supervisión. Supervisión, ¿qué era? Quali, monitoreo, quanti. Pero al fin del proceso, cuando acababa todo, ¿cuál es la herramienta? Evaluación. La evaluación por definición es quanti. ¿Ya? Entonces, nunca lo olviden. Desde el planeamiento se hace el control, durante el proceso se monitorea, supervisa y el fin es con evaluación. Muy bien. Entonces, si les preguntan, ¿el planeamiento, se acuerdan qué fases tenía? El análisis, el ASIS, ¿se acuerdan? Este es un pequeño resumen. El ASIS incluye la población, la demanda, los productos, incluye el FODA que les dije, la estrategia y al final los objetivos. En cambio el control, pregunta de examen, ¿qué tiene el control? Sus mecanismos, no lo olvides. ¿Cuáles eran los tres mecanismos? Supervisión, monitoreo y evaluación. Pregunta de examen. ¿Cuál era la herramienta principal para usar estos mecanismos? Revisar a quién, a los indicadores. ¿Qué eran los indicadores? Los que me decían cuán cerca estaba de quién, de cumplir mi meta, correcto. Y finalmente, cuán alto sea mi meta. Supongamos que tus indicadores, doctor, yo me puse una meta, subir un punto de salud pública para enero. Mis indicadores eran banquearme 100 preguntas por semana y no fallar más de 20. Doctor, todas las semanas fallo una. Acá.
y mi nota ya subió un punto. Qué bacán. Ahora, ¿qué haces? ¿Qué haces? Ya subiste un punto. ¿Qué haces? Más, acuérdate, más, quiero más. Eso se llama subir el estándar. El paso final, el paso máximo del control es aumentar el estándar. ¿Quién aumenta el estándar? El gerente. Por eso tú dices, vas con tu jefe, mire jefe lo que he conseguido, qué bonito, palmada, feliz, sí. Ahora quiero más. Te va a poner más y más y más. Y eso no está mal, no lo olvides. Porque ahí que se está garantizando la continuidad de la empresa. Entonces el gerente siempre desarrolla la empresa para que pueda competir. Entonces los estándares suben en función de la gerencia. ¿Qué es el estándar entonces, chicos? Pregunta de examen. Es el límite máximo que yo me tolero para cumplir mis metas. Entonces, el estándar, que es el límite máximo del cual yo no puedo bajar para cumplir mi meta, se llama estándar de calidad. Ese estándar de calidad va a ir subiendo poco a poco, y nunca tiene límite. Por eso le llaman el ciclo de mejora continua de Deming. Porque según Deming, ¿se acuerdan esta ruedita? Según Deming, la ruedita es así. Una escalera. Siempre sube y nunca va a parar. Eso es. Doctor, y si no cumple, yo quería un punto, voy en medio. Ya estamos marzo y he subido medio punto. ¿Qué hay que hacer ahí? La parte mala del control. ¿Cuál es? Medidas correctivas. Ya, esta es la parte mala. Es la que nos gusta, ¿no? Cuando en el control no se cumplen las metas, hay que corregir. Y muchas veces la corrección implica incluso cambiar a todo el personal. Lamentablemente es así. Entonces es la parte fea de la gestión, pero es inevitable. ¿No? Es como la apoptosis en la célula. Si no hay apoptosis, no avanza el órgano. ¿No? Siempre les explico eso. Las medidas correctivas, lamentablemente, son así. ¿Ya, chicos? Son así. De repente en otro modelo de mercado, en un modelo diferente, del trueque de repente, no sería necesario la calidad. Pero en el modelo que tenemos de economía es muy importante la calidad. Por eso siempre les digo, cuanto más competitivos nos guste ser en el trabajo, mejor va a ser. Y ya está, se acaba el trabajo, te vas a tu casa y cambias, te pones Buda, te pones tu manta, meditas. Pero en el trabajo, la única solución, al menos en el mundo actual, es ser competitivos. ¿Y ser competitivos qué es actualmente? Control de procesos. ¿Ya, chicos? Por eso en cualquier trabajo que vayan, siempre hay una presión de la gerencia para mejorar la calidad. Siempre. ¿Chicos? Muy bien. Finalmente, este es el resumen. La supervisión evalúa la calidad, les dije. Ve capacitación, les dije. Hay un supervisor y un supervisado. Siempre tiene que ser superior el supervisor, jefe o más antiguo, lo que fuera. Ojo, esto me faltó. Centrado en el trabajador. Ojo, la supervisión es pro trabajador, capacitarlo, hacerlo más feliz. Ojo, no es castigarlo. Y dependía de qué les dije, del liderazgo, ¿no? Si tu jefe le gusta el partido, todos se van a ver fútbol con él. Si tu jefe es hindú, te quedas ahí y te pones tu tele. Y el tele, puedo poner por radio. ¿Ya? Entonces, eso depende del liderazgo. ¿Ya? Entonces, supervisión. En cambio, el monitoreo va al proceso. No me interesa el trabajador. Como es tan importante el monitoreo, el trabajador no interesa. Lo que interesa que es la tarea. Recuerden. Y eso no es malo, porque es algo muy crítico. ¿Ya? Por ejemplo, en la Abacus, un proceso, mi papá trabajaba en la Abacus, un proceso crítico que se monitoreaba era el etiquetado y el enchapado de la cerveza. El etiquetado tenía que ser perfecto. Cada etiqueta tenía que calzar. Se compraron 1000 etiquetas, tenían que salir 1000 botellas. Ese era un momento de monitoreo, porque la etiqueta era lo último que se le pone a la cerveza. Entonces, si hay 1000 etiquetas y solo hay 900 botellas, quiere decir que 10 se han roto en la última parte del proceso, porque se programa en función de la línea. Y era crítico. Y el otro era las chapas, ¿no? Imagínate que pongas tapa de cusqueña a una pilsen, no puedes deschapar, ¿no? O sea, se perdió la cerveza, ¿ya? Siempre me acuerdo un caso de un trabajador, tuvieron que despedir, pobrecito, porque se equivocó de caja. 50.000 cusqueñas salieron con tapa de pilsen y tuvieron que botarse, porque eso no se puede ni siquiera revender, ¿no? O sea, porque imagínate, la gente le toma foto, fue todo un caso. Es un ejemplo de un proceso monitorizado. En salud, ¿qué monitorizamos?
UCI, pacientes críticos. El MINSA, que monitorea mortalidad materna, mortalidad infantil, los indicadores clave, ¿ya? Finalmente, inmediata corrección, ¿verdad? Al toque hay que corregir. Finalmente, la evaluación es la comparación, pregunta del residentado, comparación de la meta, ¿con qué? Con lo planteado. ¿Cómo se llama lo que te planteaste? ¿Cómo era lo que tú querías hacer? Estándar. La comparación de la meta con tu estándar. ¿Correcto? ¿Y qué utiliza la evaluación? Indicadores. ¿Qué indicadores recuerdan? Estructura, proceso y resultado. Esto vamos a ver ahorita. Entonces acá les pongo para qué supervisar. Siempre supervisen, por favor, y siéntanse felices si sus jefes lo supervisan. ¿Ya? Eso quiere decir que su gerencia, su proceso estratégico está bien. Si tu jefe no lo conoces, no lo ves, preocúpate, porque esa empresa algún día va a desaparecer. ¿Ya? Siempre celebren el control, porque eso implica que la empresa está yendo bien. Entonces supervisa para ver el cumplimiento de tareas, para verificar el desempeño, para asegurar el uso correcto de recursos y para identificar cualquier desviación del trabajo, de tal forma que se pueden corregir a tiempo. Por lo tanto, concluyo la diapo con que la supervisión es el primer paso del control, el primero, y es responsabilidad ¿de quién? De la gerencia, supervisar. ¿Ya? Muy bien, entonces con eso hemos terminado la supervisión. Ahora vamos, ¿está bien? Antes del break vamos a hablar de los indicadores. Chicos, esta es la diapo más importante de esta primera parte de la clase. ¿Ya? Entonces miren, los indicadores ya les expliqué que estaban en ese documento que les subí al aula. El indicador tiene siempre un nombre: cobertura, concentración, rendimiento, productividad. Tiene una definición, explica de qué se trata, o sea, qué es el indicador, pero lo más importante es su objetivo, o sea, qué mide, ¿ya? Finalmente, una fórmula, que esto es lo más importante para ti, ¿no? Porque responde a las preguntas de examen, la fórmula. Una fuente de datos, que casi siempre es el registro GIS. Una periodicidad, que casi siempre era anual, ya les dije. Y una interpretación, o sea, ¿qué significa que esté alto, bajo? Si yo te pregunto, ¿qué significa una cobertura cercana al 100%? Que todos están siendo atendidos. Y una concentración cercana a 1, que por cada paciente una sola consulta. Entonces, eso al final depende del estándar, que es lo mínimo que tienes que cumplir. Nunca lo olvides. Entonces, en función de estos indicadores, vamos a estudiar los indicadores que en el año 60 nos dio Don Abedian, le dieron su maquillada en el 2000, y el 2013 tenemos los indicadores finales. Entonces, Don Abedian es una estrella para los gestores, ¿ya, chicos? ¿Quién era su superestrella de los salubristas? La Londe, ¿no? La superestrella de los epidemiólogos, Hill, Bradford Hill, Evelyn Clark. Y la estrella de los estadísticos, Gauss, ¿no? Gauss. ¿Quién es su estrella de los gestores? Don Abedian. Don Abedian es el máximo representante histórico de la gestión en salud. Don Abedian dijo: los indicadores en gestión me han dicho que son estructura, proceso y resultado, ¿verdad? Eso lo sabían todos, no lo inventó Don Abedian, no, siempre se supo. Cualquier proceso requiere una estructura, un material, requiere un proceso propiamente dicho, que es el trabajo sobre ese material, y tiene resultados finales, ¿no es cierto? Cumplimiento de algo. Entonces, la salud, ¿qué tipo de estructura necesita? Postas, hospitales, médicos, farmacias, etc. ¿Qué hace con las postas? Las utiliza. El consultorio está ocupado 5 horas al día, 10 horas al día. ¿Qué hace con la cama? La usa. Está ocupada medio año, solamente 10 días al año. ¿Qué hace con el médico? Lo hace trabajar. El médico trabaja 5 horas al día, 10 horas al día y me atiende X pacientes. Entonces, estos indicadores son de estructura y proceso.
Y al final la posta queda salud. No sé, pues, calidad, prevención. Entonces, los resultados se miden al final. Entonces, los 3 indicadores se llaman estructura, proceso y resultado. Entonces, lo que hizo Don Avellán dijo, bueno, en salud tenemos una característica. La estructura, que son los recursos, pueden ser disponibles, que hayan, pero pueden haberlos, pero por algún motivo la gente no los usa, accesibles. Entonces, la disponibilidad significa que el recurso exista, la accesibilidad significa que el paciente lo utilice. Entonces, la pregunta de examen clásica es, ¿qué pasa si un establecimiento de salud queda muy lejos de la comunidad? No existe, o sea, es un indicador de estructura, pero ¿de qué tipo? De accesibilidad. ¿Cómo está lejos? Accesibilidad geográfica. Entonces, tenemos accesibilidades geográficas, económicas, culturales y administrativas. Se llama geográfica por la ubicación del lugar, se llama económica por el precio accesible o no para el usuario, se llama cultural por la disposición del usuario a utilizar el servicio. Por ejemplo, ¿qué tal si tienes el mejor hospital de atención gratuita, pero la comunidad ashaninka no lo quiere utilizar? ¿Qué accesibilidad es? Intercultural o cultural. Y finalmente, se llama administrativo cuando tú no gestionas bien. ¿Qué es lo que ocurre en el seguro? El seguro no tiene barrera geográfica, no tiene barrera económica porque es gratuita, y no tiene barrera cultural porque todos aceptan. ¿El problema cuál es? La barrera administrativa. El salud se ha consumido a sí mismo en su burocracia y no puede hacer que el asegurado use su servicio porque tiene una barrera administrativa. Y cuando digo administrativo me refiero a todos los extremos. Recién hace pocos años se hace consulta de tarde. Antes no se podía. Los médicos no queríamos. No. Te botas porque tienes que ir a la clínica en la tarde. ¿Por qué voy a estar en salud? Pero yo te quiero programar. No. Porque en la tarde las clínicas revientan porque la gente deja de trabajar y va en la tarde a las consultas privadas. Entonces es una barrera de accesibilidad. Después se fue rompiendo la mano poco a poco al gremio, es una pelea, ya, ahora sí, un poquito en la tarde. Pero todavía no hay noche. ¿Cómo en la clínica atiendes 10, 11 últimas consultas y en salud no puedes? Entonces, el gran problema de salud, como les digo, es un tema administrativo, de gestión de recursos. Ya les conté ayer cómo habían camas de hospitalización vacías, con los internos yendo a pedir, ¿quién quiere operarse? Vesícula, y agarraban a cualquier paciente y lo subían a sala ese día inclusive. ¿Ya? Pregúntenle a cualquiera que estuvo en la época del daño resuelto. ¿Ya? Finalmente, el recurso, chicos, no hace nada. Tenés un monstruo gigante, por ejemplo, el Hospital del Niño de San Borja, pero el Hospital del Niño de Breña le da de lejos, ¿no? De la Brasil. ¿Por qué? Con menos recursos hace más trabajo. Entonces, ¿cuál es el siguiente indicador? Proceso. El proceso es el recurso, cómo lo pongo a trabajar. Entonces, si tú me dices, doctor, tengo todos los libros habidos y por haber de los manuales de preparación. Perfecto, recursos. ¿Pero qué hay que hacer? Hay que leerlos. Ese es el problema. Entonces, tengo el hospital más grande del Perú. Hay que usarlo, pues. ¿Cuántas camas están ocupadas? ¿Cuál es tu porcentaje de ocupación de camas? 10%. 90% de capacidad ociosa. Entonces, el indicador de proceso es el que te dice cómo se está usando ese recurso. Entonces, para Don Avellán habían los indicadores de actividades, de productividad, de uso, ¿se acuerdan? La concentración, y de utilización. Eso es lo que dijo Don Avellán. Pero acá lo que yo les recomiendo es, vean los indicadores de la NORBIT, ¿no? Del documento técnico. Don Avellán decía, actividades. ¿Cuántas actividades se hicieron? Doctor, hice 10 charlas. ¿Qué indicador es ese? Proceso. Porque tú, médico, recurso, has hecho 10 trabajos. Las actividades cuentan como proceso. Doctor, he atendido 100 pacientes en 10 horas. 100 pacientes en 10 horas. ¿Cuánto fue tu productividad? 10%. Hay una ligera diferencia entre productividad y rendimiento, dependiendo de la programación, pero básicamente significan lo mismo. Y finalmente, el uso
lo que les dije es la concentración, ¿verdad? ¿Cuántas atenciones entre quiénes? Entre los atendidos. Doctor, me hice 100 consultas, qué bonito, pero para 10 personas. O sea, ¿cuánto has concentrado? ¿Cuánto has usado, perdón? O concentrado, 10, ¿no? Y utilización se refiere al uso de camas, uso de consultorios, uso de camas de UCI, uso de salas de operación, ¿ya? Entonces, esos son los indicadores de proceso. Entonces, vayan a la siguiente lámina. Miren, bajo el criterio de relevancia hospitalaria, te dije cuántos habían, 22. Productividad, rendimiento, como les dije, varían en cuanto a la programación. Concentración, uso de consultorios, promedio de laboratorio, promedio de permanencia, sustitución de cama, ocupación de cama, rendimiento de cama, razón de emergencia, consultas médicas. Este no. Esto sí. Hasta acá tienes procesos. ¿Ya? Ya cuando comparas emergencia, consulta, urgencia, consulta, ya ahí estás viendo una relación de capacidad resolutiva. Eso deja. Rendimiento de sala, rendimiento de emergencia, cirugías, esto de acá también proceso. Como ves, donde ves rendimiento, proceso. ¿Ya? Resolutividad, infecciones, mortalidad, cesárea, perinatal, mortalidad suspendidas, ¿esto qué será? Resultados. ¿Te das cuenta? Entonces, no es que te digan, no es que diga ahí en la tablita, este es un indicador de proceso de resultado, no, es la lógica. ¿Qué cosa dice la lógica? Proceso, ¿qué es? ¿Cuánto uso el recurso? Pero si yo te pongo mortalidad, ese es un resultado. ¿Cuántos se me murieron, cuántos no? Eso no es usar el recurso, ese es el resultado. Entonces, el objetivo simplemente es que a cualquier indicador que te presenten, ojo, acá hay 22, porque han sido seleccionados de varias decenas, docenas de indicadores. Entonces, estos son los 22 mínimos que el MINSA dijo lo voy a usar. Pero para las preguntas de examen nos preguntan los primeros 5, ¿no? Pero igual por si acaso, apréndelos, ¿ya? Y finalmente, regresamos acá, los indicadores más importantes son los de resultado. Nunca lo olvides, ¿ya? Los de resultado. Los indicadores de resultado son inmediatos y comunitarios o reales, así me acuerdo. Entonces se llaman resultados, ojo. Cuando tú leas un libro de gestión, ¿cuál es el indicador de resultado? ¿Cómo es? Te van a poner en gestión, eficacia, efectividad, eficiencia. Punto. En un libro de gestión, a secas, eficacia, efectividad, eficiencia. Pero cuando leas a Don Avedian dijo, un momentito, en salud tenemos una característica. ¿Se acuerdan cuál era el objetivo principal en gestión de salud? La primera diapo. Objetivos, ¿pero para quién? Para los propietarios, para la población. Don Avedian dijo, como nuestro cliente es lo más importante, vénganse acá, resultados de la comunidad es un indicador muy importante, muy aparte, que corresponde a la efectividad. ¿Correcto? En cambio, los resultados inmediatos son la cobertura, eficacia y eficiencia. Si te das cuenta, eficacia y eficiencia cumple con el libro de gestión. ¿Y cuál es lo que no existe en el libro de gestión? Tu pata de SAN no conoce cobertura. ¿Qué es eso? Te va a decir cobertura. Es que en la parte pública, cuando tú tienes un establecimiento de primer nivel, ¿qué te asignan? Una comunidad. Y tú tienes que coberturar al 100%. En cambio, cuando tú abres tu clínica, tu tienda, tú compites en un mercado con el otro y vas ganando cuota de mercado. Pero en salud, como te asignan, tú ya tienes tu mercado para ti. Entonces, ese indicador no existe en otras especialidades. Nosotros tenemos indicador de cobertura. Entonces, vamos a explicar uno por uno, que son súper sencillos. Cobertura creo que ya está claro, ¿no? Cantidad de atendidos entre toda la población, ¿cierto? Entre toda la población. Entonces, acá tendríamos, bueno, acá nos han puesto cobertura. ¿Por qué crees, ¿Por qué crees que no hay cobertura acá? Les he dicho ayer, Hospital, pues. ¿El hospital tiene cobertura? No. La cobertura es para el primer nivel. Entonces, Doc, ¿qué hago? No te preocupes, en la última lámina te he dejado los indicadores del primer nivel de atención. Que también es pregunta examen. ¿Ya?
Acuérdate, ¿eh? Entonces regresamos acá. Vamos a hablar, ya está cobertura. Vamos a hablar de eficacia. ¿Qué es eficaz? Nunca lo olvides. Eficaz es algo que sirve, pero en condiciones teóricas, experimentales, en el pensamiento. O sea, no es real. Métanse en la cabeza. Algo eficaz no es real. No es real. Entonces, si yo, como dice acá, eficaz es lo que te cuenta la farmacia. Te va a decir, en el estudio clínico controlado, talcito, mi medicamento es mejor que el que estás usando. Cómprame. ¿No es cierto? Eficacia es lo que en teoría sirve. Lo que en teoría sirve. La vacuna de Bayer, de Roche contra el sarampión, ¿sirve para prevenir sarampión? Probablemente sí, probablemente sirva. ¿Prepararse para un examen te garantiza un mejor resultado? Probablemente sí, teóricamente sí, ¿no es cierto? Son dentro de la probabilidad, dentro de la idea, Pero, yo te pregunto, esta idea teórica experimental, ¿cuándo sirve? Tener 1000 amigos en el Facebook, ¿te asegura? ¿No? Pues teóricamente, ¿no? Puede ser aceptación social, lo que fuera. Pero cuando esto se vuelve real, se llama efectividad. Ve de la vida real, así me acuerdo. Nunca falles esto, en ninguna forma de pregunta. Porque si tú comprendes el concepto, ninguna pregunta te va a confundir. La efectividad con B de la vida real es el resultado en la comunidad, en la cancha. Por eso acá arriba dice, efectividad es lo que sucede en la realidad. Entonces volvamos al ejemplo. La vacuna de Roche, de Pfizer contra el sarampión, ¿cuándo será efectiva? Cuando vacunes a todos los niños, o por lo menos a un 95%, porque si no hay brote. Entonces, cuando cumples la meta de vacunación, recién la vacuna se vuelve efectiva. ¿Cuándo se volverá efectivo la preparación para el residentado? Cuando en el examen se consiga la plaza. Ahí la efectividad de este servicio solo se ve ese momento, porque es el momento en el que ocurre en la vida real. Se pueden hacer N simulacros, 1.000.000, pero la realidad es el examen. Siempre recuerdo. ¿Y cuándo se mide si Facebook sirve o no para tu popularidad? Cuando conoces a tus amigos, a tu esposa, todo por Facebook, pues, ya. Ahí fue efectivo, ahí sirvió tu Tinder, todas tus aplicaciones, ¿ya? Entonces, eso es efectivo, que ocurre en la vida real. Entonces, una vez que se consigue en la vida real, acuérdense esto, se ha cumplido la meta. La efectividad mide la meta real. Porque la meta, ¿qué era? Unidad medible, cantidad y en tiempo. No se olviden, ¿no, chicos? Entonces, tú dirás, acá termina todo. No. Acuérdense de la primera diapo. Donald Trump y el otro, ¿quién era? El muñequito de Monopolio. Donald Trump, ¿qué es? La efectividad, el cumplimiento del objetivo. Ya es presidente. Pero ¿cuántos miles de millones de dólares le ha costado la gracia? ¿Cuánto crees que está perdiendo sus empresas? ¿Cuánto está haciendo quebrar? ¿Cuánto ha pasado todo el escándalo? Todo. Le ha costado un montón de recursos. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El muñequito. La eficiencia. La eficiencia es conseguir la meta, pero con la menor cantidad de recursos. Entonces, ahí tú te das cuenta que probablemente Donald Trump no sea tan buen gerente, ¿no? Al menos desde el punto de vista monetario, todos están de acuerdo en que es un pésimo gerente, porque la caída de sus acciones, inversión de su capital, es estrepitosa a raíz o producto de su campaña electoral. Entonces, la eficiencia es conseguir la meta, pero optimizando el recurso. Entonces, ¿cuándo será eficiente la vacuna de Pfizer? Cuando consigas proteger a tu comunidad con el menor número de vacunas. Porque tú lo hiciste con un lote, tu compañero serumista del frente se gastó 5, se le caían, se le perdían, no tenía cadena de frío, no sé. Tú eres más eficiente. ¿Cuándo la preparación va a ser más eficiente? Cuando consigues la plaza, pero de repente estudiaste menos. O sea, ¿quiénes llevan al extremo la eficiencia? Los serumistas, ¿no? Vienen como kamikazes y en un mes quieren todo, ¿no es cierto?
Tú pones el curso súper intensivo y están ahí las 12 horas sentados, ¿ya? Llevando la eficiencia, ¿no? A algunos les liga, a otros no. Como se consiguió el objetivo, eficiencia, ¿ya? Entonces, siempre que tú le compares meta con el recurso que has empleado para eso, se llama eficiencia, ¿correcto? Y eficiencia es el indicador más importante porque es lo que te pide la gerencia. ¿Qué era la gerencia? Objetivos más recursos ahorrados. ¿Objetivo qué es? Efectividad. Con recurso, ¿qué se vuelve? Eficiencia. Entonces, con esta explicación, que solo se puede hacer tranquilamente en este momento, cualquier pregunta que veas, no puedes fallar. Te pueden preguntar de N modos. Se tiene un ensayo clínico controlado donde se demuestra la de la vacuna, ¿ok? La eficacia. Se tiene un estudio de farmacovigilancia o un estudio a largo plazo post comercialización para ver la efectividad del fármaco en la comunidad, ¿correcto? Se tiene un estudio de costos para ver qué medicamento es mejor que otro. En costos, eficiencia, asumiendo que cumple lo mismo, ¿ya? Entonces, eso es muy importante para que ustedes recuerden en gestión. Ahora, no te lo van a poner así a veces te quieren tranquear la vida y te ponen estas palabras: coste-beneficio, coste-efectividad, coste-utilidad. A veces viene así. Entonces, tranquilo. Se llama coste algo cuando tú enfrentas una inversión. No te preocupes, todo cuesta, te dije, ¿verdad? Todo cuesta, el recurso humano, material y el financiero. Entonces, en gestión se habla de coste algo cuando tú quieres enfrentar el dinero que invertí versus un resultado. ¿Está bien? Entonces, se llama coste-beneficio cuando el resultado, ¿qué es? También dinero. Entonces, el coste-beneficio está evaluando cuánto invertí en un producto, en un programa, versus cuánto recurso ahorré. ¿Qué indicador te medía recursos? Eficiencia. Entonces, el coste-beneficio corresponde a qué concepto? Eficiencia. Entonces, se da por sentado, se da por entendido de que para que sea algo coste-beneficio, tuvo que haber cumplido su meta, ¿no? Se supone. Entonces, yo cumplí mi meta, pero lo hice a menor costo. Esa inversión fue mejor, ¿correcto? Eso se llama costo-beneficio. Le compré a Pfizer a 1 millón el lote. El otro le compró a Roche a medio millón el lote. Ambos vacunaron igual. Eficiente, coste-beneficio, el de Roche a medio millón. ¿Está bien? Muy bien. No se confunde. Por eso acá dice coste-beneficio, objetivo medido en términos de ahorros económicos. Soles contra soles. No, doctor, a mí no me importa la plata. A mí el MINSA no me paga por ahorrarle. A mí me paga ¿por qué? Porque cumple el objetivo. Punto. No importa si me gasto 1000 lotes. La cosa es que tengo que coberturar. ¿No es cierto? Entonces, ese es un enfoque. ¿Cómo se llama cuando tú enfrentas lo que gastas? Pero solo contra el objetivo, solo contra la meta. No te importa cuánto te costó la meta, Donald Trump. No importa cuánto pierda, quiero ser presidente. Coste-efectividad. Cuando tú enfrentas el objetivo, pero medido en una unidad de efecto. ¿Cuánto me gasté para ser presidente? Coste-efectividad. ¿Correcto? ¿Cuánto invertí para mis retornos ahora que soy presidente? Costo-beneficio. O sea, si yo le evalúo la costo-efectividad a Donald Trump, va a cumplió la meta, pero si le evalúo el costo-beneficio, quizá no cumpla, porque se derrochó su plata. ¿Está bien? Algo así como Acuña, Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, ese es el concepto. Finalmente, esta pregunta todavía no ha venido, pero tiene que venir. El indicador actual en el mundo desarrollado es coste-utilidad. El mundo desarrollado no le importa el ahorro de dinero, porque ya dijimos que en la salud alguna vez se puede ahorrar. Nunca, porque siempre van a faltar recursos. Tú crees que ahorras, esa es tu idea, pero hay otra gente que podría necesitar ese dinero. O sea, en salud nunca se ahorra porque siempre faltan recursos. Entonces ellos lo que se han dado cuenta, el tema no es costo-beneficio. ¿Importa la meta? También se han dado cuenta. ¿Quién pone la meta? ¿Quién dice que es la meta? El médico. El personal de salud pone la meta. Baja mortalidad, cobertura de vacunación. Y yo les pregunto, en un país más desarrollado, ¿quiénes somos nosotros para decir que está bien o no?
Entonces, cuando la cultura es más desarrollada, dicen, un momentito, para ti estará bien, pues. Para ti estará bien como una meta 10 años más de vida. Pero para mí no, porque esos 10 años de vida significan para mí una mastectomía radical y no puedo vivir así, no, sorry. O sea, prefiero 5 años nomás, pero con mi mamá. ¿Entiendes? Entonces, cuando el paciente puede reclamar a ese nivel, ¿qué indicador viene ahora? Coste-utilidad. Por eso les pongo un buzón, porque es la calidad percibida. Entonces, el coste-utilidad es el objetivo, pero medido en función de la calidad que percibe el usuario. ¿Cuánto invertí? Soles, y la medida es el ABAC, años de vida ajustados a calidad. Entonces, los grandes sistemas de salud pública evalúan años de vida ajustado a calidad. No es igual una intervención local con radioterapia y quimio, de repente, que una cirugía radical que deja secuelas. Entonces, voy a invertir 1 millón de euros para ver cómo les va con mamo, radio y quimio, y voy a invertir 1 millón de euros para ver cómo les va con mamo y cirugía radical, ¿correcto? Las mujeres con mamo, radio y quimio viven 2 años menos. Las mujeres con cirugía radical 2 años más. Pero cuando les pregunto quién ha sido más feliz en su postoperatorio, post-tratamiento, las de quimio me dicen, doctor, no importa, que estoy feliz. Cambio las de mastectomía dicen, no, doctor, mis 5 años que me han dado, 7 han sido un martirio. Entonces, ¿ellos qué hacen sus políticas en función de qué? Del coste-utilidad. ¿Ya, chicos? Si alguna vez les preguntan cuál es el indicador de resultado de mejor utilidad, de mejor significancia para el impacto de la salud, es el coste-utilidad, el que enfrenta inversión contra ABAC, años de vida ajustados a calidad. ¿Ya, chicos? Eso es importante. Muy bien, entonces con eso hemos aprendido los indicadores, la parte más importante. Ahora, rapidito nomás, rapidito, acá les puse los indicadores, como yo sé que de repente no leen algunos, por lo menos acá está la lista, ¿no? Pero ya les dije, revísense uno por uno. Muy bien, luego venimos acá, pregunta de examen 2 veces, si contamos con la del ENAM son como 5 veces que ha venido. ¿Cuáles son los requisitos para hacer un indicador? Nunca te olvides. Primer requisito, que sea válido. ¿Se acuerdan que era validez en epidemio? Medir lo que quiero medir. Yo me peso con una balanza, me mido 1 centímetro, no al revés. Eso se llama validez. El segundo es ser objetivos, dar el mismo resultado cuando se aplican. Bueno, es porque son gerentes, ¿no? Pero si fueran epidemiólogos, ¿cuál sería la palabra en vez de ser objetivos? Confiables. El sinónimo de esto es ser confiable. Pero bueno, ya como son gerentes les perdonamos, ¿ya? Ser objetivos, no. Está en el libro, pues no. Confiable. En epidemiología, una medición es confiable cuando repetidas veces da lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué error no cometía? Aleatorio, ¿no? Beta, el error aleatorio. Esto sí, cuando un indicador es sensible, cuando detecta cambios mínimos, tiene la capacidad para detectar cambios pequeños. Y cuando es específico, cuando refleja que los cambios realmente ocurren en debida situación. Eso es igual que la prueba de sensibilidad y especificidad. Cuando una prueba es sensible, cuando agarra los positivos. Y cuando una prueba es específica, cuando agarra el negativo. Es lo mismo. Un indicador es sensible cuando se da cuenta rápido del error. Y un indicador es específico cuando me garantiza que ese es un error, que no es otra cosa. Cuando una prueba es sensible, cuando me agarra varios positivos. Cuando es específica, cuando me garantiza que ese está sano o que no está sano. ¿Ya? Muy bien. Entonces esto está fácil. Finalmente, ¿cuál era el indicador más importante al final que había que ver? Les dije, el año de vida ajustado a calidad. Y eso es igual a hablar de ¿qué? De calidad. Entonces, ¿cuál es el indicador más importante en salud? Calidad. ¿Recuerdas? ¿De quién? Del usuario. Por eso, si hasta ayer te indignabas de por qué Salud defiende tanto a sus asegurados, por encima inclusive de los médicos, ¿no? Han visto que la protección del usuario como política de gestión está por encima inclusive de la protección del nosotros, del personal de salud. Por eso, porque lo más importante es la calidad. ¿Y cuándo nos vamos a dar cuenta de eso? Cuando seamos pacientes, ¿no? El día que nos toque ser pacientes de otros médicos, recién te vas a dar cuenta la importancia de esa política. ¿Ya, chicos? Entonces siempre
seamos abiertos a una calidad para el usuario muy por encima de los requisitos para nosotros. ¿Es así, caballero, nomás? Y como les digo, solo cuando seamos pacientes ahí nos vamos a dar cuenta. Entonces, cuando un paciente va a una consulta, tiene una expectativa de servicio. Voy a la clínica Delgado. ¡Wow! Mira flores. ¡Wow! Mira, parece una nave espacial, no sé. Expectativa. No, yo que tú mejor lo llevo a la maternidad. A la maternidad. Ahí en el centro de Lima. No, qué miedo, qué feo, Dios mío. ¿Te das cuenta? Eso es la expectativa de servicio. El paciente llega, no va a saber, eso es expectativa, pues, ¿no es cierto? Lo que cree en su cabeza, en su mundo mágico religioso. Entonces, llega y va a recibir una calidad. Ahí se va a enfrentar, ¿no es cierto? Llega, vas a atender un parto, una cesárea, llega y se va a dar cuenta la imagen que proyecta la institución. Entonces, la calidad técnica, ¿tú en quién confiarías una cesárea, una histerectomía? En un cirujano de la maternidad. Otras operan cientos de veces más que otros. Entonces, los cirujanos de los institutos tienen 1000 veces más mano que cualquier otro lugar o cualquier otra preparación que haya habido. Es lógico. Nosotros como médicos sabemos. Esa es la calidad técnica. El qué. ¿No es cierto? El más lobo, el más tigre, nosotros lo conocemos. Inclusive hasta hemos entrado a operar de repente con uno. Pero a veces no son buena gente, pues. ¿Quién no se ha casado con un cirujano energúmeno que ni te habla ni te saluda, pero tiene la mejor mano, ¿no? Tú te harías operar con él, a ciegas. Aunque no te salude, no te interesa. Porque sabes que opera bien. Entonces, eso es el cómo se vende el médico. Como el paciente no es interno nunca, externo, rotante, entonces él no conoce eso. Por lo tanto, un médico tiene que mostrar 2 imágenes. Una imagen técnica, el saber, y una imagen funcional, el cómo dar el servicio. De tal forma que el paciente, en la calidad de servicio percibido, se va a ir con un servicio o una percepción de servicio. Entonces, se puede ir maravillado. Qué hermoso me han atendido en la clínica, todo limpio, ordenadito. Pero de repente le han dado el medicamento o el procedimiento incorrecto. O sea, él vio la parte funcional, pero nunca se dio cuenta de la parte técnica. Y viceversa, ha podido tener la mejor cirugía que existía, el mejor corte, la mejor disección, la mejor reducción de cáncer, pero nunca, como le trató mal el médico, no le pasaba visita, o sea, iba rápido, no le salaba viejito, que no, se va con una calidad diferente. Entonces, eso es lo que suele pasar. Se van a clínicas enormes y dicen, no puedo creer, tanto he pagado para eso, igual me han hecho esperar, nunca bajó el especialista, no había médico, ¿qué pasa? No hay hospitalizados ahí, que un hospital fantasma, ¿no? ¿No ves? En cambio se van al niño, a la clínica del niño, a la maternidad. Dios mío, eso existía, tan barato y tan bien. Pues eso es la calidad percibida. Se dan cuenta que entraron con una expectativa baja y se fueron con la máxima expectativa. Y es lo que pasa. Las clínicas del INEM, del niño, de la maternidad son buenas, no hay que hacer mucha cola, tienen buena atención. O en la maternidad no sé cómo sea, pero en el niño y en el INEM tengo experiencias cercanas de que es la mejor experiencia con la mejor calidad técnica. Entonces, eso es lo que se busca en el sistema de salud, que el paciente tenga una expectativa baja o normal y se vaya con una alta. ¿Y eso de qué depende? De que los médicos sean tigres, pero que también sean de calidad su servicio en cuanto a la forma como lo pagan. ¿Me chicos? Entonces, eso es el sistema de salud. Muy bien, entonces, finalmente, solo para terminar, el tema de calidad siempre habla o pasa por el tema de seguridad. Nunca ha venido, así que solamente les dejo esto, los 10 principios de la cultura de seguridad. ¿Ya? La cultura de seguridad del paciente implica estos 10 principios, solo lo dejo para redondear el tema. ¿Ya, chicos? Ahora sí, con esto terminamos, estamos ya para llegar a dirección, un poquito más es al toque, solamente voy a mencionar, les traigo esta lámina solamente para mostrarles que hay una directiva para ver el desempeño de las buenas prácticas en el primer nivel de atención. ¿Está bien? Hay un documento para ver cómo se mejora el desempeño en el primer nivel de atención. Entonces, la metodología de mejora del desempeño MMD es la forma como hacemos que nuestras postas y centros de salud mejoren su calidad. Solamente mostrarles que la estructura aporta un 25%
y el proceso aporta un 75% al resultado según Don Abedian. Eso puede ser pregunta. Entonces, si tú me dices, para que yo construya un carro, ¿qué pesa más para un carro, un puente, una carretera? La estructura. El proceso pesa menos. Pero si yo quiero dar salud a una persona, la estructura pesa menos, el proceso pesa más. ¿Está bien? Entonces, ¿dónde hay que invertir si quiero calidad? En el proceso, en el trabajo de la gente, en el rendimiento, en la atención. Y así tengo mejores resultados. Por eso, si todavía creen que la gran solución del sistema es comprar más pastillas, ampliar hospitales, meter más camas, no están viendo por el lado correcto. No, están siguiendo a lo que dice Mariela Leyva, Huerta, Bocajarro. Ellos no saben. El gran problema en salud diagnosticado por los grandes gestores es la gestión de los procesos de recursos humanos. ¿No, chicos? Recuerden eso. Para los periodistas es porque faltan hospitales. ¿Ya? Entonces, esto es lo que falta. Este es el día que el sistema de salud público gestione con esos procesos, acuérdense, un Rebagliati al 100% en sus procesos, ninguna clínica lo para. Ninguna. Ni juntándose todas la pararían, porque tiene el presupuesto más alto de salud, es el seguro más caro, o sea, que tiene más presupuesto, el que tiene más cobertura, más hospitales y que tiene más recursos humanos. Todo el mundo se muere por hacer residentado y trabajar en el Rebagliati, seguro. Todos. El día que aproveche ese capital, ninguna clínica le va a hacer el paro. Por eso las clínicas en su FODA, que está como amenaza, es salud, es una súper amenaza. Y van a poner a quien tengan que poner para bajárselo, porque es su gran amenaza. Por eso, desde el otro lado, tenemos que defender la capacidad de gestión de las instituciones. Y eso que salud es privado, ¿no? MINSA inclusive es mejor porque es público. Pero bueno, entonces esto, chicos, es el esquema de mejora de calidad. Y les pongo la diapo porque ha habido dos preguntas acá. El mínimo, lo mínimo de calidad que tiene que haber en la percepción del cliente es 60%. Y lo adecuado es por encima del 80%. ¿Está bien? Por eso he puesto la diapo, por esta pregunta. Y el segundo motivo de esta pregunta es para recordarles que las competencias, la motivación y la oportunidad son los tres pilares para mejorar la calidad. O sea, siempre hay que... Si tú quieres mejorar la calidad en tu servicio, mañana ponte donde trabajes, siempre enseña a la gente, capacítala, siempre motívala todos los días, pero aprovecha la oportunidad para empoderarlos. Siempre aprovecha la oportunidad que tengas para empoderar a un trabajador, para ver si aprendió y si está motivado, siempre dáselos. ¿Ya? Es lo que hizo Gareca, ¿no? Le dio la oportunidad a sus chiquillos, los motivó, pero los entrenó. Y no sé cómo estamos en el mundial. ¿Ya? Entonces, esa es una lógica del proceso de mejora. Muy bien. Y solo para mencionar, como les digo, ha venido una sola vez el médico que se encarga de controlar, hoy por hoy es el auditor médico y cada vez más el médico especializado en calidad. Actualmente, auditoría es la que da la hora, pero luego va a venir calidad. Y créanme, con el tiempo esto va a volverse una especialidad, de todas maneras, o una subespecialidad de gestión, una de dos. Así como salud ocupacional se volvió especialidad, igualito. Entonces, es inevitable que con el tiempo aparezca la especialidad de control de calidad en salud. Es inevitable, ¿correcto? Entonces, prepararse en auditoría, en gestión de calidad es una buena inversión, al menos si les gusta la parte de gerencia, ¿ya? Entonces, el auditor médico es la parte más cercana a la medicina como ejercicio, pero la más cercana a la gerencia como dirección. Es la llave que apalanca a los dos. Porque ¿cuál es el trabajo? Comparar, esa fue la pregunta de examen. El auditor compara el acto médico con el criterio o la norma. Entonces, como dice el refrán, las comparaciones son odiosas. El auditor es odioso. Es odioso, ¿por qué? Porque lo que hace es comparar el acto que ya se hizo con el estándar, ¿no? Y que es fácil decir, claro, es fácil juzgar después, ¿no? Es fácil ver después, ¿no es cierto? Pero el objetivo de que el auditor compare no es para bajarse al médico, sino ¿para qué? Para encontrar el error, avisarle al gerente dónde está el error para que mejore su proceso. Ese es el trabajo. Entonces,
lo que hace es emite no conformidades. En ningún momento un auditor dice que hay una mala praxis, eso lo hace el juez. En ningún momento, solamente son no conformidades y sugiere acciones correctivas. Punto. Ese es el trabajo de auditoría y hay una norma técnica de auditoría. Entonces, no te olvides, las conclusiones son juicios de carácter profesional en base a hechos. El auditor solo habla sobre los hechos. O sea, ¿sobre qué? Sobre la historia clínica, ¿correcto? Y sus recomendaciones son propuestas o sugerencias, no son obligaciones, para mejorar el trabajo. Entonces, un auditor médico, bueno, tiene estos principios, ¿no? Ética, todos tienen ética, es por gusto. Basado en hechos, eso sí, historia clínica, confidencialidad, mejora, independencia. Pero esto de acá sí me parece importante, pero no vaya a ser que algún día les venga. Las observaciones de auditoría van así. Una sumilla con el resumen de la observación, una condición que viene a ser el acto médico encontrado, un criterio que viene a ser la guía de práctica clínica o la literatura contrastada, una causa que es por qué no se cumplió eso y un efecto que es lo que ocurre en el paciente. Entonces, condición, ¿se acuerdan cómo se evalúa en auditoría médica? ¿No han visto alguna vez? Una línea de tiempo, ¿no es cierto? Todo se hace con línea de tiempo. Agarras 9:40, 1 de diciembre, entra el paciente con estos signos, tales exámenes, avanza, y toda la historia. Paciente alta, paciente muerto, paciente en UCI, no sé. Entonces, evaluamos. A ver, ¿con qué diagnóstico entró? Con tal. ¿Le hicieron tal prueba como dice la guía? No. ¡Pum! Agarras ahí. Condición. El 1 de diciembre el paciente entró con diagnóstico sospechoso de meningitis. No se solicita punción lumbar. Condición. Criterio. La guía de práctica clínica de meningitis dice que ante la sospecha clínica tiene que pedirse punción lumbar. Por lo tanto, causa, el médico tratante no siguió la guía de práctica clínica. Efecto, el paciente no se benefició del máximo conocimiento médico. Punto. Esa es la conclusión. Entonces, luego, a que eso sea mala praxis es trabajo del juez. Pero el auditor lo que hace es, entonces el gerente va a ver, uy, ¿por qué no ha hecho lo que dice la guía? Le pregunta, no, es que en verdad lo ha visto el interno. Ese es mi sello, le he prestado. Entonces va a tener que el gerente decir, pues de mañana, todos los casos graves por lo menos, que lo ve el asistente. ¿No? Ya encontró un problema. Pero si nunca se audita esa historia, pasa, lo olvida. ¿Me entienden? Entonces, no es que el médico no sabe, ¿se han dado cuenta? Simplemente que nunca lo vio. Su sello apareció ahí porque era el interno. El interno se olvidó, no vino a la clase de neuro, no sé. Entonces, eso es la función de auditoría. Hay dos chambas, auditoría de calidad de registro y auditoría de caso. Esto en línea de tiempo es auditoría de caso. Auditoría de registro es para ver si se cumplen los criterios de la norma técnica de historia clínica, que sería la última norma que les recomiendo leer. La última, sí, la última, después de que hayan leído el MAIS, el de gestión y el de establecimientos, la norma técnica de historia clínica, por si acaso. ¿Ya? Con eso está terminado.